Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive Rent Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Más de 30 estaciones de FM, le decía, ya en varias ciudades. Y bueno, además también nos puede encontrar en todas las plataformas de podcast. Nos encuentra tanto en las plataformas de podcast como en las redes sociales como Vive Rent. Y la página web www.viverent.com. Este programa co-conducido por mis queridos socios Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor Luis Ramírez, y a quienes saludo, por cierto, Pablo y Eduardo, con mucho gusto, tiene por objeto compartirle a usted toda la data, toda la información, oportunidades de inversión con el objetivo que usted viva de las rentas, con el objetivo que usted alcance la libertad financiera. No hay activo que genere más posibilidad de que usted viva de manera digna que los bienes raíces, porque tiene estas rentabilidades compuestas que son, por un lado, la plusvalía, por otro lado, justo las rentabilidades. Vivir de las rentas es el sueño de todos y el logro de pocos, pero ¿es posible? Claro que es posible. Miles de inversionistas ya lo han logrado. Llevamos creando miles de puertas justamente para edificios que se construyen build to rent u oportunidades con tierra también que generan grandes rentabilidades. El secreto está en la compra, y usted precisamente puede comprar con nosotros oportunidades de inversión, tickets, por ejemplo, desde 500 mil pesos, y en los cuales usted puede, por ejemplo, también tener rentabilidades, no solamente tener esta inversión que hemos democratizado con tickets desde 500 mil pesos, sino tener rentabilidades superiores al 10% anual que se paga de manera mensual e ir creciendo en cuanto a valor. Así es de que lo invito a que entre a nuestra página www.viverent.com o que nos pregunte en todas las redes sociales sobre estos tickets de inversión en los que pues usted puede ser dueño de un pedazote de una empresa, más bien de un inmueble que está generando, y que claro forma parte de una empresa, pero es un inmueble que está generando rentabilidades y que pues está respaldado con ladrillos. Así es de que pregúntenos, por favor, en www.viverent.com. Y bueno, queridos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, como siempre traemos temas muy, muy interesantes en este programa, y hoy el tema que vamos a analizar es pues que la Unión Europea, fíjense nada más, prohibirá vender o alquilar una vivienda a partir del 2030. Y hay por ahí varias propuestas, por ejemplo, del lado de España, algunas ciudades hay manifestaciones en Barcelona, por ejemplo, contra turistas y contra esta pues sensación que causa, y le llamo sensación que causa el hecho de que los turistas vayan a esas ciudades, porque pues los que viven ahí creen que esa es la razón por la que se está encareciendo la vivienda por Airbnb, pero la realidad es que pues hay un éxodo de gente que se está moviendo a muchas ciudades. Lo dice la ONU, el 85%, pero otros apuntan que hasta el 90% de la población va a vivir dentro de las ciudades para el 2050. O sea, la gente está migrando a las ciudades, y no solo no a cualquier ciudad, a las ciudades de otros países donde les viene mejor, donde creen que van a tener una mejor vida. Esa es una realidad. Entonces, la vivienda con Airbnb o sin Airbnb se va a seguir encareciendo en ciudades, sobre todo europeas, que son ciudades viejas que ya no pues están construyendo edificios o zonas nuevas, porque tienen, primero, algunas ciudades europeas tienen reglas urbanas que no permiten que se exceda precisamente el número de pues viviendas o el número de alturas. Vemos muchas ciudades europeas muy chaparras, por ejemplo, y edificios muy viejos, claro. Y es ahí donde la gente quiere vivir, y es que no hay para dónde crecer. Tendrían que empezar a demoler esos edificios y permitir más alturas, pero volvemos al tema del costo. Es carísimo, y si ya de por sí es caro comprar una vivienda usada, imagínense una nueva. Entonces se vuelve impagable. Y creo que es lo que no se entiende, ¿no? Lo que no se entiende. Y bueno, pues esta propuesta de la Unión Europea va más allá. O sea, va mucho más allá, y es grave, porque pues quiere decir que todos los terratenientes, las empresas que son dueñas de varias propiedades, o las personas que somos dueños de varias propiedades, pues no está claro cuál es el objetivo de esta propuesta o iniciativa. Y bueno, pues imagínese usted regular la vivienda, pues
es un atentado ya grave contra la propiedad privada. ¿Cómo lo ves, Pablo Mateos, tú como europeo, querido socio? Hola Luis, Eduardo, un saludo socios. Pues este tema de la noticia sobre restricciones a la compraventa de vivienda y la renta, lo habíamos escuchado un poco en España, pero ahora pues también los miembros del Parlamento Europeo españoles y del sur de Europa lo han llevado a toda Europa. Y básicamente la prohibición es vender o alquilar una vivienda que no cumpla cierto nivel de eficiencia energética. En Europa desde hace ya unos 15 años, yo llevo fuera de España 22, 23 años, creo que no me tocó, pero después lo he visto. A la hora de comprar o vender cualquier vivienda, el agente inmobiliario, por ejemplo, el valuador, todos los que intervienen, incluso el notario, tienen que pedir algo que se llama certificado de eficiencia energética. Y básicamente va un experto en esto, que es un ingeniero formado en temas de energía y de materiales, y evalúa qué tan eficiente es una vivienda desde el punto de vista de ahorro térmico, sobre todo. Entonces, pues recuerden que en Europa en general hace bastante frío en invierno y hace mucho calor en verano. Entonces, el mayor gasto energético de toda la Unión Europea es en calentar y enfriar edificios. Y hay edificios que aíslan muy mal. Entonces, la verdad es que no sé cómo lo miden, pero de alguna manera miden qué tanto aíslan las paredes, las ventanas y qué tecnología tienen de calefacción y de enfriamiento, ¿no? Si tienen aire acondicionado. Y con eso completan un cuestionario muy elaborado y al final sale un nivel que está expresado en letras. Y la letra va desde la A, creo que la A es la más eficiente y la G es la menos eficiente. Entonces, las viviendas que están en la letra F y G ya no se pueden vender o alquilar, imagínate. Y dice que a partir del 2033 subirá a la letra D. O sea que ni la D, ni la E, ni la F, ni la G se podrán vender o alquilar. Solamente la A, B, C, los tres principales, los tres niveles más altos. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Pues que, y ya ocurre hoy en día, o sea, te dicen estas empresas, pues se ha creado todo un mercado en torno a la legislación, eso les encanta en Europa, ¿no? Crear trabas legales, burocracia, y a partir de ahí los únicos negocios que saben hacer son en torno a las trabas. Entonces hay empresas que se dedican a mejorar la eficiencia energética de tus viviendas y hacer que pase o que subas de letra. Porque también a la hora de vender la propiedad se supone que vale más si es más eficiente. Pero ahora el problema va a ser que no te van a dejar venderla, imagínate. O sea, es lo que tú dices, Luis, es otro límite, otro atentado a la propiedad privada. A lo mejor el que la va a comprar quiere remodelarla, ¿no? Para ponerla bien. Pues aquí van a tener que hacer algún acuerdo donde invierta el comprador para que se suba de nivel y luego la puedan comprar. Pero lo mismo en renta. Entonces, lo que va a ocurrir con esto es que se va a reducir el parque de viviendas y más en renta. O sea, imagínense, ya habíamos dicho que hay un montón de restricciones a la renta, hay inquilinos que si dejan de pagar no les puedes echar durante mucho tiempo en Europa. Si son personas vulnerables, tienes que seguirles pagando tú la luz, el agua, los servicios como propietario, aunque no te paguen renta. Y eso está desincentivando mucho la renta. Mucha gente está dejando las propiedades vacías. Pero si encima las que están disponibles no se pueden rentar porque son muy antiguas y no cumplen estos niveles de eficiencia, pues todavía se va a retirar más parque de vivienda rentable. Entonces, pues me parece un poco absurdo, ¿no? En lugar de, o sea, sí hay algunas ayudas en ciertos lugares, en centros históricos, en propiedades que a lo mejor tienen características históricas que son más difíciles de preservar, pero en el fondo, pues al final encarece la vivienda todas estas medidas, ¿no? Y en parte es un poquito exagerado, ¿no? Me decía, por ejemplo, mi familia que parte de mi familia viene de Castilla, de la zona de Zamora, Salamanca, Valladolid, que hace mucho frío en invierno. Dice, no, pues que en invierno nosotros usábamos un jersey de lana, se llama, ¿no? Un suéter grueso, y eso es lo que te pones en la casa y ya no hace tanto frío. O sea, en el fondo hemos ido pasando a sociedades muy cómodas y a un tipo de vida, que digamos parece que el estándar es algo como muy de lujo y entonces no se prohíbe rentar o vender otro tipo de propiedades que estén fuera de ese estándar.
Bueno, pues yo lo encuentro un poquito paradigmático y además si lo que queremos es crear vivienda, pues esto no ayuda para nada, ¿no? Creo que es algo que aumenta el negocio de los que viven de la traba. Esa sería mi perspectiva. Eduardo, tú también que has visto ahí, además Pero la construcción es súper compleja en España, es muy cara. cada traba es una oportunidad, ¿no? O sea, obviamente todas estas trabas y la limitación del parque, pues van a aumentar el valor de lo disponible, van a limitar a la gente que no tiene dinero para generar estos cambios, entonces no lo va a poder rentar de vender, va a generar más pobreza, obviamente, y más riqueza, ¿no? Que eso es lo que generan, ¿no? Esto, estas trabas y estas regulaciones lo que generan es que haya más desbalance, ¿no? Porque los que menos tienen no lo pueden hacer y entonces quedan limitados, los que más tienen pueden aprovechar del tema. Y bueno, pues desgraciadamente esa es la realidad de la Unión Europea y bueno, la realidad de muchos países, pero lo que nos toca a nosotros con la visión de inversionista no es decir, no es quejarnos, digo, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero mi política personal es ponerte a trabajar, mirar las oportunidades y aprovecharlas, ¿no? Construir, a veces tienes que remar contracorriente. Y en este caso, socios, yo creo que tendríamos que evaluar ahora sí, pues empezar a construir nuevo en España. Creo que eso nos pone en un nivel de ventaja a nosotros, a nuestros inversionistas, a la gente que compra, porque pues ya tenemos desde origen planificado todo este tema de eficiencias, como nuestro enfoque es a largo plazo, nos permite tener un costo de mantenimiento menor en los edificios y pues tener una oferta que sea una oferta atractiva para el mercado. Eso por un lado me hace pensar. Nada más, querido socio, te interrumpo 2 segundos para contarte que, por ejemplo, allí en Valencia, un piso, como le llaman, de 2 habitaciones, vivienda nueva cuesta entre 400 y 600 mil euros. Y uno de vivienda usada cuesta pues todavía 150,000, 200,000 euros. O sea, esa es la diferencia. Lo mismo pasa en México. Un departamento de 2 recámaras nuevo valdrá 4 o 5 millones, mientras un usado valdrá 3. O sea, la vivienda nueva se está volviendo inalcanzable. Nada más dejar este tema para un debate final. Adelante, socio. Claro, pero no olvidemos que traemos el ADN Viverrent, podremos hacer un piso que pudiera dividirse en 4, por ejemplo, espacios independientes, de modo que a lo mejor sí estás invirtiendo 500, 600 mil pesos, 600 mil euros, pero te puedes apalancar del banco y luego lo puedes volver muy rentable, ¿no? Generando como estos loft o aparte estudios de manera independiente. Hay que pensar la forma. Me parece obviamente carísimo esos precios que hay, pero pues definitivamente tenemos que construir en una buena zona que sea accesible para todos y con el ADN de Viverrent, de modo que funcione para hacer accesible la inversión, tanto para el que tiene esta visión de inversionista como para el que va a vivir o el que va a rentar. No tenemos que seguir poniendo ese granito de arena, pero pues en Europa nos va a tocar quitarnos el miedo de las trabas y empezar a construir nuevo. Creo que por ahí va. Y por el otro van a haber muchas oportunidades, ¿no? O sea, como preveemos este contraste entre los que tengan y los que no tengan, y más del 80% del parque en España no tiene la calificación para entrar en esta categoría. Imagínense cuánta gente no va a poder hacer este cambio y entonces se van a poder negociar también buenos precios con esta gente en un acuerdo como el que decía Pablo, ¿no? A ver, yo le invierto y te ayudo, o incluso, ¿se acuerdan, socios, cómo empecé, para los que les he contado parte de mi historia, en una época en donde yo había llegado a mi tope como inversionista, había usado el poco crédito que tenía, ya había hecho mi primera inversión, había entendido cómo funcionaba el tema de la inversión y las rentas, pero pues ya no tenía más recursos para seguir y se me ocurrió el tema de hacer
abrí una pauta en donde yo decía, a ver, tú tienes una propiedad que no puedes vender, me asocio contigo, yo invierto, la remodelo y luego la vendemos juntos y de alguna forma compartimos ese beneficio. Es algo, una técnica que Luis le llama remodela y vende sin comprar, pero se me ocurre como una buena alternativa de negocio y ahí les dejo una idea millonaria gratis a través del radio y a través del podcast, pero se me hace genial, ¿no? Porque va a haber mucha oportunidad si no tienes tú los recursos para estar comprando viviendas, pero sí para ayudar a la gente a remodelar. Creo que puede ser en un futuro un ganar-ganar muy interesante en donde todos puedan beneficiarse de estas nuevas trabas que están imponiendo. ¿Cómo lo escuchas, Luis? Pues interesantísimo, socio. Yo creo que ahí se ve pues las oportunidades. En vez de ver que todo el mundo se cierra, pues habrá buenas oportunidades porque habrá gente que no podrá cumplimentar esta parte de eficiencia energética, que me parece pues un pretexto para ver o luego imponerle temas de gentrificación, ¿no, Pablo? Por todo lo que está pasando en Europa respecto a ese tema. Sí, el problema es que al final va a haber propiedades y propietarios que sean arrinconados al mercado negro. O sea, va a pasar un poco como en México, que tú dices, Luis, que las cifras son impresionantes de la cantidad de propiedades que no tienen escrituras o que no están en registro público o que hay contratos privados. La semana pasada nos decía Luis que en México todavía se permite el contrato oral, ¿no? Como verbal, como prueba en un juicio, ¿no? Algo así. Y así lo establece el Código Civil, el contrato verbal, que es un Código Civil de 1900 y más de 100 años. Es que ese Código Civil seguramente todavía está vigente en España también y va a haber gente que busque resquicios de decir, no, pues yo te la vendo no por la escritura y notario, te la vendo por este otro camino. En España me refiero, o sea, va a haber gente que al final, o también abusos, ¿no? De como no la puedes vender, pues entonces llega alguien que te la ofrece a mitad de precio y por este otro canal y te da el dinero, ¿no? O poderes o estos otros artilugios que Siempre hay son forma de darle la vuelta. Sí, exacto. Entonces, eh, eso por un lado. Y por otro también, Eduardo, me estoy acordando de algunos trucos esos que hemos hecho para que las casas pasen hipoteca, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber también trucos para que las casas pasen el certificado energético, ¿no? Como puedes rentar los paneles de aislante, los pones, toman la foto, pasa el valor y luego se los llevan, ¿no? Aquí estamos Deja de dando dar ideas de ideas, socio. negocio. Eso hay que vender esa asesoría. O los tubos de calefacción nuevos, ¿no? Pones solo las puntas y ya se toma la foto y listo. Pero echa la ley, echa la trampa. Pero sí, la verdad es que hay tanta burocracia que cuando uno lo ve desde fuera de Europa es cuando se ve que es absurdo, ¿no? Desde dentro, poco a poco, es como esta metáfora de las ranas, ¿no? Que se supone que si van a ir viendo poco a poco el agua no se dan cuenta que se van a morir. Pues eso le está pasando a los europeos. O sea, la regulación es absurda. O sea, es que hay regulación para todo y donde no hay. O sea, yo creo que hay gente ahí. En España, por ejemplo, hay 16 parlamentos autónomos, que son como los estados en México. Y bueno, aquí también hay 16 congresos. Entonces, hay muchas leyes que son locales, cuando realmente podría haber una ley nacional fácil para todo, pero no. Se inventan la ley yo qué sé, de protección de esto o lo otro, de La Rioja, que son 4 gatos. Y entonces van buscando de verdad cómo diferenciarse de otros, porque ese es el trabajo de los legisladores, crear normativa y luego crear vigilantes y crear procesos para justificar el trabajo, la verdad. Entonces, en este tema de la eficiencia energética, pues sí, obviamente queremos un mejor medio ambiente, queremos que la gente esté más cómoda, pero en el fondo yo creo que va a ser contraproducente esta normativa que prohíbe la compraventa y es una intervención del mercado de vivienda. Y si por otro lado liberaran mucho suelo y facilitaran la construcción, como ya hemos hablado en otros programas, pues se entendería que por este lado se vaya renovando un poco el parque de vivienda, como ha pasado a veces con el parque vehicular, ¿no? Que dan ayudas en Europa para que retirar coches que tienen más de 10 años o que no cumplen ciertos criterios de emisiones y demás. Entonces Pero sí, sí, ajá, adelante.
No, socio, lo que quiere decir es que sin duda es un atentado a la propiedad privada y los constitucionalistas sin duda pues buscarán cómo ampararse la figura que equivaldrá ya en cada país, en Europa y en la propia Unión, porque por supuesto que cuando una ley afecta la esfera jurídica, pues hay otras leyes que protegen, ¿no? Entonces sin duda va a haber formas de que puedan no hacerlo, pero bueno, volviendo al tema de la eficiencia energética, creo que al final pues deberían de venderlo como un ahorro más que otra cosa, ¿no? Deberían de venderlo y así me parece que debemos verlo porque digo, sin hipocresías, obviamente hay que cuidar el planeta y hay que entender que la huella de carbono pues incide en nuestra forma de vida y en el futuro, pero es que al final ahorras dinero, o sea, si tienes estos elementos como los paneles solares, como los calentadores, pues esa eficiencia también es financiera, o sea, energética, pero financiera, porque va a ser una inversión. Y yo lo he contado siempre, nosotros en varios de nuestros edificios tenemos paneles solares, pero yo en alguna casa en la que vivía, pues me llegaba el recibo 40, 50 mil pesos y luego con los paneles solares me empezó a llegar de 0 pesos. Fue una inversión sí fuerte de más de 500, 600 mil, pero es que en menos de un año lo recuperé, digo, con ese nivel. En fin, creo que por ahí el tema y yo creo que pues faltan muchos años, pero bueno, al final, como bien decías, Pablo, encontraremos la forma o encontrarán los europeos la forma y por otro lado, pues de lo que sí tenemos que encontrar la forma es de cómo tener inmuebles que dejen más rentabilidades, cómo tener inmuebles que nos puedan jubilar, porque también es otro gran problema que viene para el 2050, las jubilaciones. La gente no va a tener ingresos para vivir en su tercera edad y la única forma son los inmuebles. Y por cierto, cuéntenos, queridos socios, respecto pues de los inmuebles que tenemos hoy disponibles en los que las personas pueden además invertir en tickets desde 500 mil pesos en nuestra empresa y pueden tener rentabilidades superiores al 10% anual que se paga de manera mensual y tener todas las ventajas de tener ese dinero invertido en ladrillos, en inmuebles, porque pues los que lo dejan en el banco se va devaluando cada día y obviamente con todos estos temas que estamos viendo ahora, la guerra, etcétera, pues evidentemente va devaluándose más, va creciendo la inflación y el dinero pues va perdiendo valor. En cambio, lo que va subiendo todos los días, y ya lo acabamos de analizar, son los inmuebles, los precios de los inmuebles y van a seguir subiendo por esta escasez y esta alta demanda. Así es de que invertir desde 500 mil pesos con nosotros es posible. ¿Dónde, Eduardo Aguilera, Pablo? Pues como siempre, tratando de democratizar las inversiones y tenemos varias opciones increíbles de las que quedan. Uno de ellos es Ajijic, Montevelo, enfrente del lago de Chapala, en la entrada al pueblo a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Tenemos un desarrollo residencial premium impresionante en donde estamos generando una plusvalía por todo lo que se está planteando. El desarrollo tiene un laguito interno, una casa club, unas vistas espectaculares. Todos los terrenos tienen vista al lago y pues es el momento de aprovechar y comprar tu lote. Son escriturables de manera inmediata y si no te alcanza, puedes también apalancarte. Tenemos un convenio con un banco en donde pagas el 33% y el resto te lo financian. Y es más, si no tienes o no estás pensando ahorita en comprar un terreno, te gustaría, pero no puedes, ¿no? Nosotros hemos hecho un esquema fraccionado a través de un fideicomiso en donde pueden comprar un terreno, todos los que el terreno se fracciona, se vende en 30 meses y tú ganas la plusvalía. Esas son las alternativas en Viverrent. Siempre tratamos de hacértela fácil para que tú lo único que tengas que hacer es de manera pasiva esperar a tener tus rendimientos, multiplicar tu capital en tiempos muy cortos y hacerlo con los mejores, con el mejor equipo de poder que es Viverrent. Y si lo que te interesa es tener una renta fija, una renta que te genere una plusvalía además a largo plazo en un modelo de negocio que está creciendo de manera exponencial en México, pues cuéntanos, Pablo, un poco más acerca de Vivestorage, porque es una alternativa increíble y es algo que se está poniendo hoy de moda y está creciendo como
creo que más allá de lo que esperaba. Con mucho gusto, pero creo que lo voy a hacer en el siguiente bloque, ¿no, Luis? Nos quedamos sin tiempo. Correcto, por favor, en el siguiente bloque para los que les interese, pero entren ahora a www.viverrent.com, ahí toda la información, o pregúntenos en las redes sociales, también nos encuentra como Viverrent, pero repito, la página web www.viverrent.com. Gracias, Pablo, gracias, Eduardo, yo soy Luis Ramírez, nos escuchamos la próxima. En un momento regresamos a Vive Rent Radio, vive de las rentas. Continuamos en Vive Rent Radio, vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Viverrent Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, más de 30 estaciones de FM en distintas ciudades de estos países, y además puede también escucharnos a través del podcast en todas las plataformas. Nos encuentra como Viverrent y la página web, desde luego, www.viverrent.com. El objetivo de este programa, co-conducido por Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto, y su servidor Luis Ramírez, es compartirle a usted toda la data, toda la información, todos los hacks para que usted pueda vivir de las rentas, el sueño de todos. ¿Quién quiere ser el señor de las rentas? Bueno, pues usted podría hacerlo. El problema es de que muy pocos somos los que cobramos rentas, y fíjese nada más que hoy, desafortunadamente, las nuevas generaciones, no solo las nuevas, las generaciones ya medianas, también de mediana edad, pues no van a tener pensiones. ¿De qué van a vivir? Por lo menos los que tenemos propiedades viviremos de las rentas, y en este programa le compartimos toda la data, pero también en nuestra empresa en viverrent.com creamos edificios que están destinados para vivir de las rentas, que generan las rentabilidades compuestas. Por un lado, grandes plusvalías. En la parte de tierra también tenemos pues estas inversiones en las que usted puede ganar tremendas plusvalías porque son ubicaciones estratégicas, pero por el otro lado también puede ganar altas rentabilidades superiores al 10% anual. Quien deja el dinero en el banco pues está perdiendo con estos temas de la guerra, con estos temas inflacionarios, pues está perdiendo valor. En cambio, los que lo ponen en ladrillos y encima reciben rentabilidades, pues caramba, están invirtiendo en lo correcto, sobre todo con vista al futuro, incluso con vistas a las herencias, porque a muchas personas les interesa obviamente que esto sea transgeneracional. Así es de que pregúntenos más, porque en nuestra empresa Viverrent usted puede invertir en tickets desde 500,000 pesos. 500,000 pesos porque hemos democratizado esta parte de invertir. Usted puede ser dueño de tierra, por ejemplo, dueño de bodegas o dueño de departamentos desde 500,000 pesos, y con una rentabilidad desde también, bueno, depende del proyecto, por ahí 10% anual que se paga de manera mensual. Entonces, pregúntenos más, haga una cita con nuestro equipo. Nos encuentra en www.viverrent.com. Ahora repito la página web, pero también en las redes sociales nos puede encontrar como Viverrent. Repito la página con gusto para que usted pueda invertir desde 500,000 pesos y con rentabilidades superiores al 10%. Pida una cita, por favor, en www.viverrent.com. Y queridos socios, co-conductores de este programa, Pablo Mateos y Eduardo Aguilera, también analizamos en este programa pues toda la información relevante del mundo inmobiliario, y hoy traemos un tema muy, muy interesante. Escuche usted, es que me río un poco porque pues ya la nueva, de hecho, socios, tenemos que poner una parte en nuestra empresa desarrolladora, pues hay que abrir una área para construir refugios antiaéreos. Sí, escuchó usted bien, refugios antiaéreos, refugios contra bombas en las ciudades, dentro de las ciudades. Es hora de pensar en la arquitectura urbana ante el nuevo panorama geopolítico. Bueno, pues esta guerra con Irán, Israel, Estados Unidos, pero desde la guerra también, que por cierto ya pues lleva por lo menos 2 años, Ucrania, Rusia, que cada vez se vuelve más compleja. Pero desde la Segunda Guerra Mundial, desde la primera, ha habido esta visión de tener estos refugios subterráneos que
pues en caso de una guerra, los analistas estiman que el mundo podría terminarse en cuestión de minutos, incluso una guerra nuclear, y pues la mayoría de los países estarían siendo alcanzados, excepto algunos muy lejanos como Australia, o algunos muy lejanos o que no le interese a las superpotencias nucleares atacar, como pues algunos países por ahí, Argentina, por ejemplo, Chile, que están alejados, o Australia, ya les decía yo, o yo, por ejemplo, me encuentro aquí en África, que los saludo, queridos socios, desde Tanzania, un país extraordinario. Por cierto, por ahí en mis redes sociales verán algunos videos de casas en las que viven aquí las tribus Masái, que llevan, por cierto, miles de años viviendo de esta forma, en comunidades, por supuesto, casas alrededor de una especie de círculo, donde tienen sus animales y tal, pero casas de 7 metros, de 6 metros cuadrados. Recordé mucho el Monsters Building, pero bueno, eso es otro tema, y en las que tienen todo lo que necesitan. La principal amenidad es la comunidad y luego estar ahí cerca de todo. Pero bueno, regresando al tema de los refugios antiaéreos, pues ese sería un refugio, no estar lejos de las ciudades, y si no, excavar y pues ahí analizamos el otro día en el programa, Pablo, Eduardo, ¿se acuerdan los edificios en lugar de rascacielos, rascazuelos, o sea, que van creciendo hacia abajo? Y el otro día caminando por las calles de Madrid, también hay un video ahí en mis redes sociales, en plena avenida La Gran Vía en Madrid, hay un local comercial con una empresa desarrolladora que ofrece refugios antiaéreos en tu patio. O sea, ofrecen construir, excavar un túnel, como existen muchos de estos refugios en Estados Unidos, algunos para tornados, por cierto, pero bueno, ¿Has grabado un video ahí, Luis? Sí, sí, ¿Grabaste sí, grabé un video ahí. Ah, increíble. Lo voy a buscar. Sí, grabé un video ahí en los refugios antiaéreos, porque pues caminando, imagínate, por las calles de tu ciudad, Pablo, de Madrid, en pleno Gran Vía, está ahí el local y dice refugio antiaéreo en su patio. Dije, hombre, creo que nos estamos perdiendo, socios, de este nuevo negocio, que además, ojo, porque vas a ver el video, Pablo, Eduardo, y el precio va, ahí lo dicen claramente, desde los 2, 3 y 10 y más millones de euros, porque obviamente están equipados estos refugios bajo tierra a más de 100 metros, y ahí te explican por qué puedes sobrevivir. Dice, con kit de supervivencia integrado y mantenimiento para vivir por lo menos un año, o sea, con comida, y depende cómo quieres tu refugio, porque hay de todo, obviamente, con comida, con refrigeración, con recámaras para personal de servicio si hace falta, pero también con áreas de ocio. Imagínate estar bajo tierra un año, pero bueno, pues la cosa sería sobrevivir, pero obviamente va más allá, ¿no? Hay algunos que incluyen spa, etcétera, agua, en fin, increíble comunicaciones, increíble, esto es real, lo estamos viviendo hoy, y pues crecen estas necesidades por todas las guerras que se están llevando a cabo. Entonces, bueno, no sé, interesantísimo esto de los refugios antiaéreos. Socios, hay que poner por ahí en alguno de nuestros edificios, ¿no? Digo, no para los huracanes, pero por ejemplo en Tulum o en Cancún, pues para algún, perdón, no tornado, sino para algún huracán, o para el caso de que hubiera alguna bombita ahí, por lo menos nuestros inquilinos podrían sobrevivir. Pero pues Pablo Mateos, ¿cómo lo ves? Tú que eres madrileño, ya no sé si ahí tus padres están cotizando alguno. Muchas gracias, Luis. Sí, pues este tema es un poco impactante, los refugios antiaéreos en las ciudades y los edificios. Y bueno, pues a lo mejor en el contexto geopolítico en el que vivimos de incertidumbre, pues todo es posible, ¿no? Esta semana, por ejemplo, Irán bombardeaba Tel Aviv, o sea, llegaron varios misiles a algunos edificios. Bueno, y en Ucrania, sin ir más lejos, pues es un país invadido y bombardeado, que era un país europeo bastante cercano al resto de la Unión Europea, y esto en cuanto a conflictos así graves, ¿no? Pero en general, el tema de los refugios, vamos a quitarle lo de antiaéreos, pues tiene mucho sentido. Hay zonas, precisamente Luis, comentabas ahora de Cancún y de esta zona, pues las zonas del Caribe que son proclives a los huracanes tienen refugios antihuracanes desde hace muchos años. Yo me acuerdo hace unos 20 años visité el de Isla Mujeres. Entonces, este tema de los refugios lo mencionamos en este programa por el tema inmobiliario, ¿no? O sea, hay
tamaños de edificios que podrían tener un refugio seguro para varias eventualidades, ¿no? Una podría ser esta de los huracanes, ya lo vimos en Acapulco, ¿no? La gente refugiándose ahí en los baños, podían haber pues bajado a un refugio. Luego el tema de los sismos también, ¿no? A lo mejor pues resistes el sismo, pero luego bajas y el resto de la ciudad está destrozada. Como decías tú el otro día, Luis, que te tocó vivir uno de los sismos en la Ciudad de México, que no hay comunicación, no hay internet, no hay señal, ¿no? Entonces en esos refugios pues podría haber una conexión como mínimo, un generador, agua, luz e internet, ¿no? Que son las necesidades de Maslow de hoy en día. Y también hemos tenido el gran apagón en España que duró 12 horas, también lo hemos mencionado en este programa, donde pues en 12 horas no había nada, ¿no? O el COVID, el mismo COVID nos hizo atrincherarnos durante 3 meses como mínimo. En muchos casos no se podía salir ni en tu manzana. Yo me acuerdo una vez asomándome por la puerta con el cubrebocas todos viendo a ver si salíamos, a ver si estaba abierta alguna tienda. Entonces, estos temas, a medida que hemos tenido más periodos de paz, pues se nos olvidan situaciones que nuestros mayores, los antecesores, vivieron así como en el día a día. Me acuerdo otra vez también visitando Suiza. Suiza es un país muy curioso porque siempre ha sido un país neutral, no ha participado en las últimas guerras y está al margen de varios Neutral, pero en bloques. medio de todos los broncudos, ¿no? Ajá. De hecho, hasta hace poco no pertenecía ni a Naciones Unidas, creo que entró hace poco. Y recuerdo en Suiza haber visitado un par de refugios, o sea, todas las escuelas, todos los edificios públicos en Suiza tienen refugios de la era nuclear, porque estaban como entre medio de los dos bloques de la Guerra Fría. Pero también viene de la época en la que resistían a los nazis y anteriormente a las dos guerras mundiales, y están preparados para resistir bajo tierra, en túneles, son muy buenos haciendo túneles de minas. Entonces tienen todo el país horadado como si fuera queso gruyere para resistir, ¿no? Ese es otro ejemplo. Pero en general, y ahora me voy a ir a otro extremo, en las ciudades latinoamericanas pues no ha habido guerras espectaculares, ¿no? En los últimos siglo y medio. Pero, por ejemplo, en la Guerra Cristera en México había refugios para sacerdotes o para gente perseguida y celebraban misas escondidas y tal. Y estuve en una casa antigua en Guadalajara que había este es un refugio cristero, ¿no? Por ejemplo. En España, en la Guerra Civil, también había muchos túneles y muchas maneras de refugiarse o esconderse o salir por otro lado. Y, eh, Finalmente, ahora en la ciudad latinoamericana moderna, pues está también el miedo a que me asalten, ¿no? O me roben. Y en algunos sitios están estos panic rooms o están estos lugares donde te puedes encerrar en caso de que haya algún problema, ¿no? En el exterior. Y no sé si en algún coto, en algún fraccionamiento haya una zona común donde te puedas refugiar, bien si viene un vendaval o un huracán o hay alguna balacera afuera, no sé. Entonces, viene raíces, digamos, es algo a considerar, como qué espacios seguros puedes tener, a lo mejor no a prueba de un ataque aéreo, pero sí de el tema de huracanes y terremotos, que son importantes. Y sobre todo también finalizo con eso. Esto que comentabas, Luis, de la Gran Vía, no lo había escuchado. En Europa está metiendo mucho miedo últimamente con la guerra de Ucrania y la misma presidenta de la Unión Europea, que es más bien de izquierdas, ha advertido que todos los europeos tienen que tener en su casa un kit de supervivencia. Y luego empezaron a preguntarle qué era un kit de supervivencia. Empezaron a enumerar, a ver, lo que tiene que tener todo el mundo: una linterna, un agua, tienes que tener una radio y ciertas cosas. Entonces, es una manera como de preparar a la población para lo peor, pero también es una manera de meter miedo y de subyugar a la población. Es decir, oye, ahora podríamos incluso quitar los derechos fundamentales y aplicar la ley marcial o el toque de queda o cosas así. O sea, son pasos como previos, son muy serios y bueno, el extremo sería esto de hacerse un refugio debajo de un edificio. Pero también, Eduardo, alguna vez hemos pensado en crear como una especie de oasis en Bacalar, ¿no? Irnos, si hay COVID o si pasa algo en el mundo, irnos ahí. Tenemos árboles frutales, tenemos placas solares, tenemos internet y tenemos un paraíso, ¿no? Y había gallinas ahí aquel día también, ¿no? Había un lugar donde podríamos ir como los survivalists, que por cierto en el apagón de España tuvieron muchísimo auge, estas personas que se preparan para el día del holocausto y tienen de todo para sobrevivir ahí meses. Pues me gusta esa conclusión porque oigo todo esto, el tema de cerrarte, el tema de los refugios, y todo es por un proceso muy triste, ¿no? Que es el proceso de la guerra.
en donde te tienes que esconder para poder sobrevivir o todo donde te tengas que esconder es que algo feo está pasando. Y como dices, a veces es un tema incluso de control, es un tema psicológico. Y bueno, al final ustedes saben que las guerras, pues, son un tema que se produce por intereses mucho más arriba de la gente que sufre las consecuencias y desgraciadamente pues toda la zona europea actualmente se siente en guerra o preparándose para. En el bloque anterior platicábamos de este tema de eficiencia energética, pero tiene un trasfondo también preparando a las viviendas para tener el menor consumo energético. Ya tuvieron las consecuencias a partir de la guerra de Ucrania. Se encarecieron todos los energéticos, ¿no? Y bueno, y también todas estas tendencias globales, ahora en lugar de ser globalistas son más bien nacionalistas, los gobiernos y los países, lo cual está bloqueando tener una cooperación internacional y cada quien está viendo para lo suyo, ¿no? Y en ese sentido, pues la tendencia es a cuidarnos, a protegernos en donde tengamos que escondernos. Pero bueno, si lo que quieren, ¿no? Y ahí siempre le encuentro lo positivo. Si lo que quieren es un refugio subterráneo, yo les propongo algo, socios. Vamos a hacer cavas en nuestros desarrollos, cavas de vino que sirven para refugio y sirven para ahogar las penas, pero también para conservar un líquido precioso. Wow, Ahí, socio, perdón que te interrumpa, pero eres un crack, de verdad es increíble. Yo voto a favor, cava refugio y ahí mismo, pues para qué queremos agua si habrá vino. exacto, algo que verdaderamente tenga utilidad, que tenga una connotación bonita de crecimiento y tal, y bueno, pues por supuesto que te sirva para refugiarse en caso de algún evento exterior intenso como un huracán, está bien, ¿no? Esperemos que nunca estemos en una situación de guerra. Las guerras me parecen de las cosas más tristes, de las cosas más destructivas, en donde también hay grandes ganancias en todo esto, ¿no? Últimamente oíamos a Trump con lo de Ucrania, ¿no? Donde decía, a ver, a mí dame las minas, ¿cómo me vas a pagar lo que yo he invertido en esa guerra? ¿No? Me parecía tan cínico, pero tan real, ¿no? Así es como se crean las guerras. Las guerras se crean porque hay intereses económicos atrás de todo eso, intereses en donde quieren explotar o quieren destruir para luego cobrar la reconstrucción de los países. Es un poco absurdo, pero al final hay mucho sufrimiento atrás y muchas pérdidas de vidas humanas. Ojalá que nos quitemos esa sombra de la guerra. Desafortunadamente yo escucho Medio Oriente y Europa cada vez más en conflictos. Ojalá y eso se calme y nos dediquemos, sí, lo que decíamos, a ser energéticamente más eficientes, pero para conservar el medio ambiente. Ojalá sea un futuro en donde usemos inteligencia artificial para ayudar a mejorar todos los retos que tenemos como humanidad y no para ponernos más retos o para atrincherarnos unos contra los otros. Pero bueno, pues ese es el tema. Y si hay que invertir en algo subterráneo, yo voto por el vino, bien Pues conservado. socio, Bien, qué buena idea, de verdad. Lo digo sinceramente, ¿no, Pablo? Creo que suena bien. Y hay algunas casas en Europa, alguna vez he estado en Italia, en alguna casa de alguna persona que tienen, pues en su patio trasero, en una casa pequeña, mediana, perro 200 metros, pues una casa subterránea, ¿no? Para guardar y resguardar el vino, pues bien podría servir para algo en caso de una guerra nuclear o de una bomba. Digo, no sé si una bomba atómica, ahí los expertos serán los que puedan decir qué tanta profundidad se necesite, pero no suena nada mal la idea. Sí, en España, por ejemplo, las cuevas clásicas que era donde se guardaba el vino, el aceite, y era un poco como el refri, cuando no había refris, todas las casas antiguas tenían una cueva o bodegas, y ahí es donde se refugiaba la gente en los ataques aéreos de la guerra civil, y sí resistía bien. Eh, entonces, bueno, pues sí, es un poco triste el tema, como dice Eduardo, pero pues sería como utilizar esos espacios para generar
un uso lúdico como este de la cava. Otro sería hacer como unidades rentables, ¿no? Con alguna experiencia, el búnker. De hecho, Exacto. yo creo que si buscas en Airbnb, ¿se acuerdan que arriba, en Airbnb arriba aparece una búsqueda donde puedes buscar, yo qué sé, vivir en un molino, en un faro, cosas así? Seguramente haya búnkers o refugios, porque en Suiza hay muchísimos. Pues hay que hacer uno entre todos nuestra comunidad y obviamente cuando sepamos que va a haber el choque de un meteoro o alguna de estas cosas, pues bueno, vamos todos los que tengamos un pedacito ahí a vivir y a convivir y seguimos teniendo ideas para cuando salgamos, ¿no? Pero interesantísimo. La cueva del hombre, lo que habíamos hablado, eso suena más divertido. Ahí nuestra fábrica de cervezas, nuestro club de Toby, juegos y demás, yo creo que también Eso podría es. funcionar, ¿no? Oigan, pero ya hablando de refugios también, creo que vamos a tener que utilizar pronto los estacionamientos subterráneos como vivienda, pero bien podrían ser refugios, aunque claro, si se cae el edificio, pues imagínate luego cómo sales, en fin, con túneles al estilo el narco mexicano, túneles que puedan conectar y salir por algún otro lado. ¿Qué tema tan interesante, tan real, pero ahí está, y este video del que te hablaba Pablo Mateos, en la Gran Vía en Madrid, lo tomé hace un mes, o sea, es actual. Creo que está tomando mucho auge y bueno, pues hay que abrir en Viverrent, en Rentius, la división refugios antibombas o antiaéreos. Y bueno, hablando de refugios, lo que sí es un refugio es invertir en ladrillos, invertir en bienes raíces. Y si usted está escuchando este tema de los refugios y la guerra, pues quiere decir que le interesa refugiarse no solamente de las bombas, sino de la bomba económica, de la catástrofe económica que causan las guerras, que generan inflación y que sin duda, pues a todos nos hacen que nuestro dinero se devalúe, el dinero en el banco pierde valor y lo único que sube es la inflación y en consecuencia suben las casas, los inmuebles, las bodegas. Usted puede invertir con nosotros en viverrent.com, tickets desde 500 pesos. Y es que, por ejemplo, en el área de bodegas, Pablo Eduardo, cuéntenos un poco porque pues las rentabilidades son superiores al 10% anual con pagos mensuales y usted pues va cada año creciendo el valor de su inversión. Cuéntenos un poco, por favor. Es que esto es increíble, Pablo Luis, y como tratando de ligar con el tema que tenemos hoy. Imagínense todos los estacionamientos subterráneos que decías, Luis, convertidos en algo útil en bodegas, un espacio de almacenamiento en donde lo que ya no cabe arriba pueda guardarse abajo. Muchos edificios lo tienen como amenidad, pero hoy que los carros autónomos son una realidad, como ya les he compartido ahí algunos videos, y ustedes también han podido probarlo. Es la realidad, es el presente. Los estacionamientos van a dejar de tener sentido muy pronto. Entonces, ¿qué les parece convertir esos estacionamientos en espacios rentables como mini bodegas? Y es algo que estamos viendo como una tendencia mundial en Estados Unidos. El tema de self-storage es un modelo de negocio muy consolidado, muy fuerte, que crece a decenas de billones de dólares cada año, pero en países emergentes como México, la posibilidad de crecimiento de ese negocio es impresionante, por lo menos 27 veces más de lo que hay actualmente y con muy buenas rentabilidades. Y el caso donde nosotros hemos iniciado con Vive Storage, con una bodega en Cancún, otra en Naucalpan, que han seguido creciendo. Actualmente se ha multiplicado, ya estamos por anunciarles el crecimiento de 4,000 metros cuadrados adicionales en la ciudad de Guadalajara y muchas sorpresas más porque es un modelo de negocio que está creciendo, ha llegado para quedarse en México, tenemos muy alta rentabilidad y además con un costo de mantenimiento muy bajo comparado con los edificios habitacionales, porque una vez que tenemos una cuota fija por sucursal y una vez que logramos superar ese punto de equilibrio, todo se vuelve ganancia. Si tú quieres saber más de cómo aprovechar y entrar a este modelo de negocio que tiene una implicación de inversión inmobiliaria en las mejores zonas donde vas Correcto. a obtener más valor y además la marca está explotando y además vas Así a tener es. rentabilidad de manera pasiva,
Pues pregunta por Vivestoras. Y entre ahora, por favor. Gracias, socios. Se nos quedamos sin tiempo. Entre a www.viverrent.com y síganos en todas las redes sociales, igual como Viverrent. Por favor, no se quede fuera. www.viverrent.com. Ahí usted puede hacer una cita y conocer más de esto que nos contabas, Eduardo Aguilera. Muchas gracias, Pablo Mateos. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Viverrent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.